Opa, cambiamos el micrófono, puede ser, pa. Estoy seguro que la mayoría de ustedes no tienen ni idea de que existieron las películas en vinilo, más que nada porque se vendieron durante 5 años a principios de los 80, pero en realidad no solo existieron las películas en vinilo, sino que hubo dos formatos diferentes de películas en vinilo. Estos eran los CED de RCA y los VHD de JVC. Lógicamente fueron un fracaso, aunque hay 1700 películas lanzadas en CD, lo cual me parece muy raro, pero definitivamente quedaron perdidos en el tiempo. Sobre todo el VHD, que no llegó ni siquiera a Estados Unidos y menos todavía a otras partes del mundo, solamente se vendió en Japón y durante un breve periodo de tiempo en el Reino Unido. ¿De dónde salieron estas películas en vinilo? ¿Por qué fracasaron? Todo esto comenzó en los años 60, donde todavía el concepto de ver películas en tu casa no existía, no existía. Las cintas magnéticas en los formatos que conocemos como el VHS o el Betamax. Por esos años era un recurso muy caro, las cintas eran muy caras de hacer y no se creían que fueran a llegar al mercado de consumo hogareño. Faltaban todavía 10 años para que saliera el Betamax y se podría decir que de alguna forma estaban en pañales todavía. Pero lo que sí estaba muy bien establecido y sobre todo era fácil de fabricar y barato, era la música en discos de vinilo. No solo eran baratos de hacer, sino que también la gente estaba muy acostumbrada. Era muy común tener en tu casa un tocadiscos y discos de vinilo para escuchar música. Y fue entonces, a principios de los 60, cuando a RCA, la Radio Company of America, se le ocurrió que sería buenardo meter películas en un disco de vinilo, fabricar reproductores, venderlos, vender películas y que llegaran de forma masiva al mercado de consumo hogareño, el consumidor promedio, vos, yo y tu vecino. Sonaba perfecto. Y de hecho lo era. Era una muy buena idea, porque todavía no había ningún formato para ver películas en tu casa. El único problema es que tardaron 17 años. Sí, 17 años. Se empezó a investigar en cómo carajo meter una película entre un disco de vinilo en 1964, pero recién en 1981 sacaron el formato. Tardaron un montón. ¿Pero por qué fue tan complicado hacerlo? ¿Por qué era tan jodido? ¿Qué tenía de complicado meter una película en un disco de vinilo si ya metemos audio? ¿Qué tan complicado puede ser meter video? Primero que nada hay que explicar cómo funciona un vinilo tradicional, o sea, el que tiene un álbum de Frank Sinatra. Y dicho de forma sencilla, el audio de los discos de vinilo está grabado en unos surcos de forma horizontal sobre la superficie del disco, que cuando se le pone la aguja encima y va recorriendo esos surcos, dependiendo de la forma y las curvas que tengan, se van transmitiendo vibraciones que después son transformadas en señales eléctricas que son amplificadas y que salen por tu parlante en forma de música. Pero ¿cuál es el problema? Que para meter la cantidad de información necesaria de una película adentro de un disco de vinilo y que lo pueda reproducir un televisor, necesitabas meter 250 veces más información en el disco. Demasiado. ¿Qué significa esto? Si quisiéramos poner surcos del mismo tamaño que en un vinilo tradicional, tenemos que hacer que el disco sea... Y la otra opción, si no, ¿cuál era? Hacer surcos más chiquitos para meter más surcos en el mismo tamaño de disco. Lo cual era complicado, yo diría jodido. Y para que se den una idea de lo complicado que fue, para 1972, o sea, 8 años entrado el desarrollo del disco, lo único que lograron hacer fue meter 10 minutos del Super Agente 86 adentro del disco. O sea, nada. Recién, bueno, en su forma final, el disco consiguió meter 60 minutos de película de cada lado del disco, o sea, 2 horas en total. Algo está bastante bien, yo diría promedio, y lo consiguieron haciendo que esos surcos sean no chiquitos, minúsculos, muy chiquitos. Eran microscópicos a la octava potencia, eran demasiado chicos. Y el problema con tener surcos que sean tan chiquitos es que los hace mucho más susceptibles al polvo, a la mugre en general. Cualquier partícula chiquitita de eso, de polvo, de grasa de las manos o de cualquier cosa, podía dañar los discos, y al dañarlos se producían errores en la lectura. Eran muy delicados, muy frágiles. Los CD funcionaban de una forma levemente distinta a los discos de vinilo. El CD, a diferencia del disco de vinilo tradicional, lo que hacía para leer el contenido que estaba dentro era detectar los cambios de capacitancia según la profundidad de los surcos. ¿Por qué? Porque los surcos no eran horizontales, sino que eran verticales. Esto lo expliqué de forma muy sencilla, pero pueden ver el video de Technology Connections que lo explica
bastante bien y más a fondo de forma más técnica. Se los recomiendo. Aparte es prácticamente la fuente de este video, así como el video de Techmon. Volviendo a los surcos, como dije, eran muy chiquitos, muy frágiles, muy débiles, una cagada. A tal punto que si bien durante el desarrollo ellos lo pensaron como un disco que vos ibas a poder manipular con la mano, como un vinilo tradicional, se dieron cuenta de que le tenían que poner algo porque en las pruebas que hacían, cuando manipulaban los discos, se terminaron rompiendo, o sea, fallaban. Había errores de lectura todo el tiempo. Entonces, ¿qué hicieron? Lo metieron adentro de una carcasa de plástico. Sencillo. Pero ahora, dirás, ¿cómo pija lees el disco si está metido dentro de un cacho de plástico? A la mágica solución a la que llegaron fue que cuando vos tenías en la mano el cacho de plástico, para reproducirlo, agarrabas el reproductor, metías la carcasa de plástico, el reproductor se quedaba con el disco, vos sacabas la carcasa vacía, mirabas la película y cuando lo tenías que dar vuelta, metías la carcasa, sacabas la carcasa con el disco, lo dabas vuelta, metías la carcasa, se quedaba el disco adentro y volvías a sacar la carcasa. Recontra práctico. A fin de cuentas, RCA logró hacer algo que parecía imposible, que era meter películas en un vinilo, que está bastante bien. Y de hecho, se veía bastante bien para los estándares de la época. Pero ese es justamente el problema. Los estándares de la época. Como dije antes, tardaron 17 años en sacar este formato. Se tardaron demasiado. El cassette de video Betamax había salido en 1975 y unos años después salió el VHS. O sea que para cuando salió el CED, hacía ya 5 o 6 años que estaban en el mercado estos formatos de cinta. Que en el caso del VHS se le podía meter incluso mucho más de 2 horas y el Betamax creo que 2 horas más o menos. O sea que a fin de cuentas el CED era un formato que tenía la misma capacidad, digamos, o incluso menos que un VHS. Se veía prácticamente igual, pero era más grande y más tosco de usar. La cantidad que me tenías que meter y sacar, qué pisado. Aparte, para 1981, las películas en formato de cinta ya estaban siendo bastante populares. Y digo películas, sobre todo, porque el VHS y el Betamax en principio se lanzaron como formatos que estaban pensados para grabar las cosas de la tele. Después empezaron a salir películas pregrabadas, pero cuando empezaron a salir, se hicieron muy populares. Porque a ver, a fin de cuentas era más cómodo. O sea, un cassette, ¿qué tendrá? Este tamaño. Más chico incluso. Digamos así. El CED tenía el tamaño de un vinilo. Y el vinilo... Pero aparte, hay algo muy importante que no dije. ¿Quién estaba trabajando detrás del CD? RCA. ¿Quién fue uno de los mayores promotores del VHS? RCA. Aparte, el nombre que habían diseñado para promocionar el CED, que era el Selectavision Video Disc, fue usado para su línea de VHS. O sea, era VHS Selectavision. No sé cómo, pero era Selectavision igual a VHS. Entonces cuando salió el CD había una confusión muy grande porque era como... ¿Qué cosa? No entiendo. Entonces, resumiendo, para 1981, cuando salieron los CED, ya estaba el Betamax y el VHS. El CED eran películas en vinilo que tenían la misma o menos duración que los cassettes, eran más frágiles, más grandes, más toscos de usar y los reproductores eran más caros. Una cagada. Y encima no podían grabar, porque claro, el VHS y el Betamax vos le podías grabar lo que vos quisieras de la tele. A estos no, estos venían grabados y ya está. Pero paren. En la miniatura hay 2 formatos. Al principio dijo que hubo otro, el VHD. ¿Qué pasó con el VHD? Devolveme el VHD. Este rival, y digo rival porque prácticamente no compitieron en el mismo mercado, era el VHD o Video High Density. Y aclaro esto porque aunque diga HD, de HD no tenía nada en alta definición, es High Density, porque el VHD también era un formato de películas en discos de vinilo, pero que era un poquito más cortito, un poquito más chiquito, quise decir, que también tiene una carcasa de plástico y que funcionaba de forma muy parecida a la que funcionaba un CED. El VHD es prácticamente la copia de JVC al CED. No puedo encontrar mucha información sobre su historia porque, o sea, es un formato que se vendió en Japón durante 4 años, menos de 4 años, a principios de los 80, o sea... Lo único que encontré fue esta página que explica que durante principios de los 70 algún ingeniero de RCA por alguna razón se contactó con JVC y le mandaron un prototipo que estaban haciendo del CD. Se regalaron y de este prototipo JVC pudo armar una cosa parecida al CD que funcionaba en vez de con surcos, detectando los cambios en capacitancia entre rayitas y puntos. Muy parecido a cómo funciona el CD.
Ojo, CD. Solo que este último funciona de forma digital y no analógica. O sea, el CD interpreta ceros y unos en vez de cambios en la capacitancia o lo que pija sea eso. El VHD salió unos años después, en 1983, pero viendo el fracaso que venía haciendo el CD en Estados Unidos, JVC ni siquiera se molestó en sacarlo ahí, y menos en otra parte del mundo. Se quedaron solamente en Japón, porque JVC, no, para los que no sepan, es Japan Victors Company, y salieron un poquito en Gran Bretaña porque hubo una compañía que no me acuerdo el nombre que los quiso licenciar y los empezó a vender ahí, pero, o sea, lo mismo. No existió. Los discos CD se siguieron fabricando hasta 1986, los reproductores hasta el 84, y el VHD tuvo más o menos lo mismo. O sea, fue como del 83 al 86 y los reproductores antes. O sea, no existieron prácticamente. En fin, el CD y el VHD, ponele, podrían haber cambiado totalmente la forma en la que se desarrollaron los formatos de video y de audio si hubieran salido finales de los 60, principios de los 70. Hubiera cambiado todo. Quién sabe, tal vez nunca habrían existido los DVD. Porque piense que la idea del CD vino antes que otros formatos de disco como el Laserdisc, que fue el primero, o el CD a mediados de los 80. Pero bueno, todo muy lindo, vinilo, todo nos gusta el vinilo. Fue un fracaso. Ay, me duele la espalda. Si te gustó, like y te suscribís.